En esta cápsula temática nos vamos a dedicar al tema el lenguaje barroco americano. Comencemos por definir qué entendemos por lenguaje. Lenguaje es la facultad del ser humano de expresarse, de comunicarse con los demás a través del sonido articulado o de otros sistemas de signos, por ejemplo, los arquitectónicos. Entonces podemos entender el lenguaje en arquitectura como un sistema de comunicación no verbal propio de cada sociedad y su territorio en su tiempo histórico. La arquitectura, decía Víctor Hugo en su obra Nuestra Señora de París, empezó como toda escritura por ser alfabeto. Se erigió una piedra y era una letra, y cada letra era un jeroglífico, y sobre cada jeroglífico descansaba un grupo de ideas, como el capitel encima de la columna. Empecemos a buscar entonces esos recursos del lenguaje, en particular los del barroco, esas letras, esas ideas que componen este discurso que cada edificio genera hacia el espacio urbano y también hacia el interior. En relación a los componentes de la arquitectura que Vitruvio propone para abordar en sí el diseño, se refiere al lenguaje a partir de las venustas, la belleza. No solo el deleite que es visual al contemplar de la obra de arquitectura, sino que también puede ser funcional. Porque el ornamento no es algo que está separado de ese diseño arquitectónico integral, sino que es parte indisoluble de él. También podremos reflexionar en torno a cómo percibe e interpreta el ojo y la mente los datos visuales de esta experiencia arquitectónica. Sobre todo la mente le atribuye un significado a cualquier dato que se percibe. ¿A partir de qué? De las relaciones que puede identificar, como la proximidad, la repetición de un elemento, la repetición hasta el infinito a veces de un elemento, la idea de lo abierto, lo cerrado, la relación entre la figura y el fondo. También las proporciones, tanto la proporción perfecta como la proporción que se desarticula y fragmenta para componer el todo que es la obra barroca. La escala en relación a esa particular escala del territorio americano. Los ritmos que usan, las texturas a partir de los materiales que pueden ser locales en cuanto al uso de distintos tipos de piedra y también de distintos tipos de terminaciones sobre esas piedras. Y la luz como el componente indisoluble más que luz-sombra que hace del barroco un lenguaje que se mueva, que sea dinámico continuamente, al que se añade la cuestión del color que a veces es fuerte, saturado, y que además incorpora oro o distintas terminaciones que le dan brillo, generando puntos focales para que el ojo interprete ese elemento como el más importante. El ornamento, con lo cual solemos asociar el lenguaje barroco, no está puesto porque sí, es parte de ese discurso que expresa hacia el que lo está observando por qué esa obra fue construida de determinada manera y cuál es el mensaje que pretendía dejar. Obra de arquitectura barroca americana que está en el marco de este proceso de transculturación del cual venimos hablando, que se inicia con un europeo, español y portugués dentro de una monarquía absoluta, una iglesia católica que participa en la contrarreforma, tratando de recuperar los fieles que ha perdido, y de una burguesía que busca posicionarse en el espacio político y social. Este proceso de transculturación ha traído hacia el territorio americano primero los lenguajes del gótico y del renacimiento en el siglo XVI, generando esa primera impostación y superposición. Ha continuado en el siglo XVII, en la primera parte, con los lenguajes del Renacimiento, del mudéjar, esa particular relación entre lo árabe y lo español, y el manierismo, generando una acumulación y una síntesis con lo anterior. Y será el turno después de este barroco europeo que busca conmover, persuadir, convencer al fiel cristiano y al súbdito monárquico de que ese espacio que se les ofrece es lo mejor de un posible sistema para vivir. Este barroco europeo pasa al territorio americano sobre todo lo anterior y va a dar paso a una integración y a un mestizaje. Pero, dado el tema problema, tenemos que ver el otro lado. El otro lado induce la otra mirada, desde lo que estaba en América hacia lo que traían los europeos, desde el aborigen al europeo español o portugués, desde el dominado al dominante, al vencido,
al que ve toda su producción anterior destruida, perdida, que va a formar parte de una nueva mutación para generar otra cosa diferente, mestiza. Siempre desde el súbdito al monarca, desde el indio al blanco, desde el pagano al fiel, iniciando esta continuación de la construcción de la identidad latinoamericana. Revisando las expresiones del lenguaje arquitectónico en el periodo colonial, es común poder identificar los lenguajes que hemos estudiado en el territorio europeo, ahora en el territorio americano. Por ejemplo, la Catedral de Santo Domingo, una obra recién iniciada el periodo de ocupación de 1504, además una tipología de jerarquía, una catedral, construida sobre territorios que correspondían a los aborígenes caribes, nos muestra la influencia de la estructura gótica y también algunos elementos del lenguaje y recursos del Renacimiento en el diseño de la portada. Mientras que en el desarrollo del siglo XVII, esta otra tipología, que es el convento fortaleza, ya parte de ese proceso de mestizaje, nos permiten ver cómo en una sola obra confluyen distintos lenguajes europeos, como el Renacimiento, el plateresco y el mudéjar, que ya tienen una participación de los aborígenes que ocupaban ese territorio, los olmecas, los toltecas y los chichimecas. El último lenguaje que nosotros estamos buscando es el lenguaje barroco, ahora americano, cuya expresión puede ser diferente si tomamos obras que están ubicadas en los centros de poder del europeo, y mientras más nos alejamos de esos centros de poder, en particular en las iglesias parroquiales y en las iglesias de los pueblos de indios, el proceso de mestizaje es todavía más evidente. Quizás uno de esos ejemplos más significativos es la Capilla de la Virgen de Rosario, en Puebla, dentro del convento de Santo Domingo, en el antiguo territorio que antes dominaban los mexicas. Superposiciones, procesos de transculturación por mestizaje, son los que van a influenciar y definir la construcción del lenguaje barroco americano. Lenguaje que lleva a considerar quién es quién en el proceso de transculturación y qué consecuencias tiene para la cultura y la identidad. La identidad, que la vamos a entender como un proceso que se produce por contraste, seleccionando semejanzas y diferencias significativas entre el otro y uno mismo. Los grupos se definen a sí mismos al acentuar estas diferencias. El otro, para el europeo, era el aborigen, y a partir de esa definición consolidó su propia identidad de civilizado, cristiano, blanco, europeo. El otro, el diferente, es el indígena, el aborigen, el natural del territorio, esos diversos pueblos antiguos que se ubicaron en el continente con mayor o menor desarrollo cultural. La resistencia, aunque existió, no podía evitar los cambios que implicaban la conquista europea, y que además en esa resistencia el cambio se transformó en mutación de sus propias creencias y cultura, y que se mostró a partir de los diversos mestizajes. Mestizajes que, por ejemplo, se evidencian en la imagen de la Virgen asociada a la Pachamama o en la relación entre el guerrero local y el ángel arcabucero. Y en estas condiciones, ¿en qué situación queda la identidad del aborigen, esta otra parte del proceso de transculturación que participa directamente en el lenguaje barroco americano? ¿Está negada, marginada, invisibilizada, discriminada? También dependiendo mucho de la posición del indio en este nuevo sistema. La aventura de América, dice Rojas Mix, comienza con grandes rupturas de identidad. Ver lo propio como ajeno es una característica de nuestra colonización, producto de la idea de hacerse forastero en sus propios pagos, de extrañeza frente a lo que estaba ocurriendo, el sentirse bruscamente feo y reprendido, el deseo de rehuir y negarse a hacer lo que se le exige. No ser más quienes eran. Para someter al aborigen, la política de colonización tuvo por función borrar la cultura originaria. Desde esa posición, ¿qué puede aportar que estuviera permitido el aborigen a este lenguaje? ¿Qué es lo que no estaba prohibido para ese otro? ¿Dónde pudo hacerlo? ¿Cuándo? Veamos, el dónde ofrece múltiples posibilidades dentro del territorio americano.
cerca de los centros de poder, como los virreinatos del Perú y de Nueva España, va a ser poco factible que el aborigen pueda expresarse libremente, pero si se sitúa en la periferia, puede tener más posibilidades. También va a tener mejores opciones mientras avance el proceso de colonización, sobre todo en este siglo XVIII, cuando el español empieza a advertir que tiene que optar por otros medios de persuasión, sobre todo en la tipología religiosa. Y es por eso que la Iglesia Católica va a ser la mejor opción para que el aborigen exprese, exteriorice su aporte y visibilice su influencia en el lenguaje barroco americano. En particular, entre el imperio y la Iglesia Católica, la Iglesia, en especial a partir de sus órdenes religiosas, tendrán mayor interés en promocionar esta expresión del aborigen y en contados casos incluso las van a impulsar. Y es además esta Iglesia la que es el poder, el flujo principal, la inercia principal en la región. Durante los siglos XVII y XVIII, esta vida española que estamos transculturando el territorio americano se va a saturar por una intensa religiosidad como respuesta a la Reforma. Y en ese concilio de Trento, donde se trata de solucionar justamente ese conflicto, va a traer como consecuencia un movimiento eclesiástico muy importante, que es la Contrarreforma, cuya mejor expresión en la militancia religiosa es la creación de la Compañía de Jesús. Ahora bien, en esta sistematización en cuanto a los tiempos y a los lenguajes que hemos revisado, todas son expresiones europeas. ¿Cómo se entiende y se valora una arquitectura barroca, pero en América? ¿Con los mismos parámetros que los europeos? Sabemos que el barroco es, entre otras cosas, la expresión de esa contrarreforma y del absolutismo monárquico, que busca atraer, convencer, persuadir a través de los sentidos, complejizando siempre los componentes de la arquitectura y usando además en ellos los recursos científicos que les ha proporcionado la investigación. De allí el uso de la elipse, de allí el uso de la sensación de infinito, de lo complejo de un elemento repetido varias veces, incluso hasta el infinito, y de cómo un espacio dentro de otro espacio genera esta complejidad que hace de difícil lectura una obra barroca, como esta Basílica de la Alta Franconia. Existe un modo de composición y un modo de usar ciertos recursos clásicos y materiales, en el caso del barroco europeo. ¿Es lo mismo en América? Esa columna barroca europea ¿es exactamente usada de la misma forma en el caso americano? Pues no. La lejanía con los modelos que están consagrados en Europa permite escapar de todas las reglas y se abastece de un repertorio muy amplio que busca ese propósito definido de convencer. Quizás no hay que buscar un estilo, sino un sistema de signos que me permite interpretar qué quiere expresar el autor. Desde desintegrar absolutamente el fuste, como en la columna Stipity que ya revisamos, hasta revestirlos de azulejos, trepanarlos, retorcerlos, ejecutarlo en madera, incluso enroscar fuste con fuste. Eso la hace barroca. Incluso si nos detenemos en la idea de transculturar modelos, como el grabado de la imagen de esta escalera de Serlio, del Tratado de Serlio, hacia Quito en América. ¿En qué resultaba? En el mejor de los casos, el tratado le daba la idea del proyecto para el edificio que estaba en manos de un religioso, pero que se resolvía en la práctica en la mano aborigen que no era experta. Construyeron no copiando exactamente el modelo, sino inspirándose en él. Repetir por eso no enriquece, pero las diferencias sí lo hacen. Empiezan a construir la identidad, continúan, mejor dicho, con la construcción de la identidad. Eso ajeno se interpreta y la interpretación se apropia, y apropiarse para el católico es alcanzar la perfección. Y entre los lenguajes que transculturaron desde Europa fue el barroco, el que les permitió a estas culturas antiguas una posible apropiación. En principio, porque compartía con ellas la idea de trabajar los planos arquitectónicos con una ornamentación que desde el detalle generaba un todo complejo, tanto en estos ejemplos que provienen de la cultura maya como en estas de la cultura chimú.
Entrar en otra cultura entonces exigió cambiar los sistemas de referencias para el lenguaje y la capacidad que tuvo cada cultura americana en hacerlo demostró que podía cambiar, mutar y empezar a construir otro lenguaje. La influencia de los pueblos antiguos se ve en toda esta arquitectura porque fue la mano de obra junto a la negra de cada uno de estos edificios. Su expresión se encuentra preferentemente en la iglesia porque en ella es donde más esfuerzos simbólicos se ponen en juego. Además, es ahí donde el aborigen finalmente va a encontrar un espacio propio en lo ajeno para comunicar su mirada ahora mestiza. Encontró incluso su propia escala dentro del territorio, la escala de la parroquia, el territorio en el que se extiende la jurisdicción espiritual de un sacerdote y es el ámbito de actividades mucho más domésticas. Y también en la misión de los indios, jesuitas casi siempre, esas ciudades sin mal en donde la utopía europea se va a materializar en América. No lo va a hacer, en cambio, en las tipologías que representan el poder, como las catedrales o los ayuntamientos, donde es más necesario un arte culto. Lo hará, sí, en las tipologías que son periféricas, arquitecturas de menor planificación y más espontáneas y populares. Por eso, la iglesia ya no es solo una iglesia, es un signo que convence, es un complejo que significa una obra de teatro total y deslumbrante que no acaba en la arquitectura, sino que precisa una serie de figuras en movimiento, sonidos, músicas, aromas, colores, brillos, en el marco del inconmensurable territorio americano. Y por eso no hay un solo barroco americano, hay múltiples barrocos americanos. Este lenguaje barroco americano resulta de un proceso de mestizaje único que expresa el sentido de participación del aborigen y la pretensión de persuasión del religioso para responder a esta diversidad de requerimientos que existen. ¿Qué es barroco entonces? ¿Cuál es la influencia que tiene cada una de las partes dentro del proceso de construcción del lenguaje? Podemos ir revisando en algunos de los ejemplos a continuación, mirando cómo tanto la mano de obra, cambios de programas funcionales que ya hemos visto, pero sobre todo en la ornamentación, la fachada retablo, el horror al vacío, lo que es irracional, no intelectual, casi un proceso de contracultura es lo que va a caracterizar al barroco americano. Las primeras que vamos a usar de referencia son del Virreinato de la Nueva España, actual México, construidas entre los siglos XVII y XVIII por mano de obra aborigen, las mismas comunidades que las mantienen incluso en la actualidad. La que tienen en pantalla es San Francisco Catepec y lo primero que ven es que existe esa fachada retablo de 3 calles y 3 cuerpos, pero toda la ornamentación, sean columnas, sean pilastras en parte estípite, sea también todo lo que es moldura y otros tipos de ornamentación usada, incluso la parte de la torre, que cada una de las columnas se enrosca en sí mismas hasta llegar a la parte superior y se pierde casi hasta el cielo, está revestida a partir de azulejos que fragmentan todas esas superficies en distintos tipos de ornamentación, de dibujos y le agregan sobre todo color y brillo, de tal forma que esa fachada del retablo parece que avanza hacia el fiel que llega y lo introduce, lo mete adentro del espacio sagrado. En el interior, un sistema como de follaje es lo que recubre toda la parte de las bóvedas. Este es el bajo coro y esa es la cúpula principal más la bóveda de cañón corrido, que es la que resuelve la única nave que tiene la iglesia. Y toda esa superficie se trabaja a partir de un sistema de follajes, de curvas que se van entrelazando entre ellas con cabezas de angelitos, que tienen terminaciones además en oro, y todo eso hace que el espacio convenza, atraiga al fiel a que se quede adentro de ese espacio. Si esta parece en el interior relativamente ordenada, ese orden se pierde totalmente en Santa María de Tonantzintla. Si bien su fachada acá es más ordenada y es menos los elementos ornamentales que podemos encontrar, también trabajados a partir de detalles de azulejos y de un fondo mucho más oscuro, y la torre con la misma idea que la anterior,
Quizás el lenguaje exterior no anticipe la explosión de elementos que vamos a encontrar en ese interior. Es uno de los ejemplos más importantes de este arte mestizo, donde acá no hay nada estático, todo se mueve, todo se transforma continuamente. Ya no es posible leer prácticamente ninguna línea, porque todas las líneas están desdibujadas a través de la ornamentación. Y en cada una de estas superficies, aunque hay elementos que me pueden marcar un límite, esos son parte de los gajos que están marcados con líneas, pero que están enlazadas entre sí, se va ubicando una serie de miles de cabecitas que además son indígenas, que acompañan el discurso que va contando cómo es la fe católica, siempre a partir de un relato que en este caso es mestizo. No hay ninguna superficie en esta iglesia que no tenga un elemento que sea de ornamentación, a la que se suman además espejos, por ejemplo, que van reflejando entre sí la luz que va incidiendo sobre las superficies que están policromadas, que algunas están estofadas y que incluso tienen oro. Todo ese espectáculo completo, ese fragmento, ese elemento que después compone un todo, es lo que ejemplifica el barroco mestizo mexicano. La cúpula. Ningún elemento está suelto dentro del conjunto. Todos forman parte de un sistema y es muy difícil incluso llegar a advertir que este es un arco, este es el otro, por allá pasa el otro y acá está el otro, y eso es lo que soporta la base de la cúpula y sus respectivas pechinas. El interior en sí es esa expresión del poder de la fe construida por manos locales. Similar, más hacia el norte, en la zona de Querétaro, una misión franciscana en la Sierra Gorda le muestra la cuestión de esto de la escenografía teatral. El centro de la iglesia, la fachada retablo otra vez, hay una torre que lo acompaña, va contando en los pisos que van ascendiendo lo que puede llegar a ocurrir dentro del espacio religioso. Incluso usa el recurso de la cortina, marcando esta idea de escenario de la fe para terminar de componer el elemento que es netamente barroco, pero obviamente barroco mexicano. Bajándose a Guatemala, un espacio que es más institucional, una universidad, va a utilizar el recurso del arco mixtilíneo, pero repetido hasta el infinito. Repetir este elemento, que además es un fragmento de un arco original que el ojo directamente leería como medio punto, y repetirlo a través de las series de arcadas, que es lo único que define el patio de la universidad, que son aulas y capillas simplemente, va a generar un ritmo que tiene una continua vibración sobre el muro. Y todos los elementos que podrían ser verticales y que podrían llegar a ordenar la lectura para el ojo, se van a subdividir en otros tantos pequeños fragmentos horizontales que hacen alusión a una pilastra, pero que está segmentada. Y además está toda festoneada como por una puntilla a lo largo de todo el sistema de la galería hacia el exterior y el interior. De esta forma, el espacio parece un espacio en continuo movimiento que se acentúa por los contraluces que tiene en la luz y la sombra en los espacios intermedios del zaguán, la galería y el patio. Si el barroco americano expresa la negación de lo que está definido, de lo estático, y busca incesantemente un movimiento, una desmesura, alcanza su mejor expresión en la iglesia del convento de la Compañía de Jesús en Quito. Mano de obra aborigen, de nuevo, esta vez quitus, dirigidos por los hermanos de la Compañía de Jesús. Una iglesia con planta en cruz latina común, tradicional, se inicia a partir de una portada ejecutada en piedra, con calles en vertical y con 2 pisos, que tiene entrantes y salientes que van alojando diferentes símbolos de la religión y de los ritos católicos, y que está siendo entrelazada continuamente por esas guirnaldas entre flora y fauna local que están en continuo movimiento. Todo elemento tradicional como una columna está fragmentado y está torsionado y da la sensación de que gira en sentido contrario. En el interior está todo recubierto a partir de un trabajo de lacería de influencia árabe. Es el trabajo que se hace siempre con base geométrica, revestido en oro en este caso, y con un fondo que es rojo, que hace sobresalir más todavía el brillo de ese oro. Todo ese oro envuelve el espacio de la nave principal de la compañía y de las laterales también.
Toda la superficie tiene algún tipo de ornamentación, desde la tradicional a partir de molduras a este trabajo más específico, casi como si fuera una gran puntilla que va revistiendo todo el sistema. Y el sistema conduce directamente hacia el punto focal del altar y se traduce en una luz que es como un fuego de oro completo que va envolviendo al fiel católico hacia su salvación. De la misma forma, pero en forma más modesta quizás, si salgo del centro de Quito y en la periferia de la misma ciudad se encuentra la iglesia del convento de Guápulo. El mismo recurso, siempre un elemento geométrico que se destaca sobre un fondo oscuro, como una gran puntilla que ahora es la que envuelve este espacio hacia el altar principal, va a ir definiendo los elementos principales, arcos y pilastras, y las molduras a nivel del apoyo de la bóveda central de la iglesia en sí. Mientras que el exterior tiene una portada ejecutada en piedra que quizás es más manierista, por detrás asoma otro muro que muestra ese movimiento tradicional del barroco. Por dentro, toda esa expresión de contrapunto, de contraste entre el blanco y el fondo oscuro es lo que hacen barroca a la iglesia de Guadalupe. En el caso de Perú, si iniciamos por Cusco, la presencia de la mano de obra inca y del trabajo en la piedra andesita va a ser una constante siempre en esa ciudad. Pero sobre esa base se va a impostar el trabajo del español. Traducido en un lenguaje también barroco, hay un elemento en el caso de la Torre de Santo Domingo que se repite prácticamente hasta el infinito. Es esa columnita que está subdividida a su vez, como vimos en las otras columnas anteriores, y que se torsiona siempre para diferentes lados, o se traduce en una serie de anillos superpuestos, incluso en otras dimensiones si queremos leer de esa forma la parte superior. Apoyado sobre los muros lisos, desnudos de la piedra al modo inca. Esa es otra síntesis del lenguaje barroco americano. En el mismo territorio, lo que se denomina barroco andino es directamente una expresión mestiza. La capilla de San Pedro en Andahuaylas del siglo XVII es parte de un pueblo de indios, jesuita también, y hacia el espacio público va a mostrar una especie de arco cobijo en este balcón que a modo de altar se asoma sobre el espacio de la plaza para el desarrollo del rito religioso de la misa. La fachada ya empieza a contar elementos de la religión cristiana y una vez que se ingresa, el fiel se encuentra con una representación del infierno a sus espaldas e inmediatamente adelante cómo alcanzar la salvación hasta el altar. Todos los elementos estructurales que componen la capilla, sean los muros o sean las cabriadas superiores, están envueltos en ornamentación. Una ornamentación que está hecha a mano por, de nuevo, la mano de obra aborigen. En este caso son una serie de flores que están pintadas directamente sobre el cuero que va revistiendo todos estos elementos, o en altares que de piso al techo van recubriendo las naves laterales. Elementos muy pequeños que repetidos hasta el infinito, formando una serie de guardas, van a generar ahora un espacio que es, de nuevo, la negación de lo estático y una transformación continua a través de esos cambios de luz y de colores que se fragmentan en un todo, pero vuelven a recomponer un sistema. La capilla de San Pedro. Si continuamos dentro del territorio del Virreinato del Perú, ahora hacia la zona del lago Titicaca, la Catedral de Puno va a evidenciar cómo trabajan la piedra hacia el espacio exterior. La mayoría de estas portadas que funcionan como portadas retablos se vuelven a organizar a través de calles y de pisos y generan como un tapiz sobre esta piedra que actúa como fondo, liso. Siempre al centro, la fachada retablo va a tener un trabajo muy fino a través de ir sobreponiendo elementos sobre elementos que transforman y desdibujan los fustes de las columnas, los elementos que actúan como molduras, lo que antes eran capiteles dóricos o jónicos, ahora ya tienen una interpretación propia de este territorio, y el trabajo minucioso incorpora la propia mirada del aborigen de aquello que le está mostrando el español, como por ejemplo esta sirena que por arriba está tocando un charango.
Y si me acerco a la máxima expresión de este tipo de producción mestiza en la iglesia de San Lorenzo de los Carangas, en Potosí, que ya hemos revisado, debajo del arco cobijo, de nuevo esta fachada retablo no deja ningún elemento sin ornamentar. Y cada uno de los elementos filares que antes ordenaban el espacio barroco, el plano barroco, ahora están fragmentados, disgregados en muchos otros elementos que a la vista componen ese elemento filar, pero son y tienen alusión a lo que es propio. La indecita con falda de plumas, la columna salomónica torzada pero con caritas de indios y con frutas que son locales, y de la misma forma por atrás va pasando todo un sistema planar que está como tejido en piedra sobre el plano. La parte superior de esta iglesia les cuenta además otro tipo de relaciones de proporciones. No tiene que ser perfecto, tiene que contar. Esto no tiene las proporciones perfectas en la imagen y tampoco lo tiene San Lorenzo, que aferrado a su parrilla está en la parte superior acompañado por los angelitos. Sí, por detrás se va contando esa historia del sincretismo religioso. Aparecen el sol, las estrellas, la luna, otras sirenas que tocan charango, la flora local. Todo el discurso acompaña desde el territorio local el nuevo rito cristiano. También lo van a encontrar esta sensación de tapiz en piedra sobre las portadas principales de las viviendas, en particular en Arequipa. Sean simples, más parecidas a las renacentistas, o sean más ornamentadas, barrocas, con tímpanos que se quiebran en la parte superior y bajo el arco ese principal tienen todo el desarrollo de los escudos nobiliarios que hacen a la importancia de su morador, hasta el mínimo detalle de cómo la columna que está ornamentando y que está ordenando el desarrollo de la geometría por detrás se transforma en esos zigzags o se transforma en estas guías a partir de círculos entrelazados o aparecen algún tipo de animal acompañando toda esa ornamentación. La sensación de tapiz sobre una piedra que por debajo es lisa es lo que nos va a indicar este barroco americano particular. Hay obras que no necesitan ornamentación compleja para ser barrocas. El uso de colores fuertes, contrastantes, como el azul, el amarillo, el rojo, que está usado en este monasterio de Santa Catalina de Siena en sus distintos claustros, más la incorporación de pinturas que van a ir contando la vida de la santa de la orden dominicana en este caso, más la incorporación de recursos mínimos, casi ingenuos en estas cestas pintadas con flores y con frutas que también son propias, van a hacer de estos espacios que también son barrocos. No necesariamente una ornamentación compleja hacia lo barroco. El contraluz del color, esa sensación de adentro y afuera, también es parte de los efectos. Más alejada del centro de poder de Potosí se ubica el santuario de Manquiri. Ya hemos visto las obras de Potosí y la riqueza que tiene aún en capillas de indios. Pero el santuario de Manquiri tiene los mismos recursos usados en una forma mucho más ingenua. La ubicación de por sí de la iglesia está recortada contra el fondo de la naturaleza, contra el fondo de la sierra. La organización de nuevo acusa el uso de ese arco cobijo y abajo de él aparece la fachada retablo. Fachada retablo que trata de imitar ese modelo que tenía en Potosí y lo hace casi en su mínima expresión. Hay una idea de lo que podría ser una columna, una idea de lo que podría ser una pilastra. Toda la ornamentación que tenía San Lorenzo acá está llevada hasta su mínima expresión. Hay angelitos, hay unas guardas a partir de círculos entrelazados, hay elementos que son vegetales, hay unos monitos que van jugando con granadas y de la misma forma y sin casi ninguna proporción se desarrolla en la parte superior, la segunda calle. De nuevo, por allá arriba hay unos ángeles y unas imágenes de los santos que a una escala muy diferente e ínfima van controlando desde la parte superior lo que sucede en el atrio. Y es el recorte de este arco que cierra, un arco polilobulado que cierra la parte superior de la calle central de la iglesia, más el acompañamiento de las dos torres lateral, lo que hace diferente de las otras iglesias al santuario de Manquiri. Por dentro lo mínimo, quizás el uso de color. Por fuera ese recorte contra la naturaleza y ese uso de la mínima expresión que hace recordar al recurso original europeo, pero reinterpretado por el mestizaje americano.
esa forma de trabajar de la mano de obra local, dirigida de nuevo por los jesuitas, en un material que es la madera, es lo que va a indicar otro tipo de barroco que es el de la chiquitanía. Las misiones de los jesuitas en la tierra de los chiquitanos se van a expresar en un barroco que es particular. Tanto la madera componiendo las cabreadas como la cubierta superior, como un bosque prácticamente de columnas que sostiene esa estructura y también se expresa hacia el exterior, no usa elementos que son lisos, no usan elementos que tengan algo que ver con la razón, sino que se empiezan a torsionar y esa torsión además está acentuada mediante el uso de la pintura. Ningún elemento parece quieto dentro de este sistema y además está pintado y sobrepintado para dar esa sensación de complejo. Quizás no sea tan complejo, pero los recursos de la pintura hacen que la lectura, que el ojo lo entienda. Y para cerrar la influencia española, una obra dentro del territorio del Virreinato del Perú, dentro de la actual Argentina, la Capilla de San Francisco en el Marquesado de Yavi, una obra de 1682. Por fuera, la imagen tradicional de las capillas del norte argentino, una torre pesada, maciza, cerrada, y la cubierta de la capilla que avanza y se transforma en esta especie de arco cobijo hacia el exterior. No hay otra cosa sobre la fachada, no hay un lenguaje que llame la atención o jerarquice algún elemento. En el interior, en cambio, el uso de los retablos trabajados al modo barroco, como hemos visto en las otras iglesias, es lo que marca el camino hacia el altar. Y no solamente sobre el altar es donde se pone el interés, sino en una serie de otros altares laterales que tienen el mismo trabajo, incluyendo, por supuesto, el púlpito. No es un trabajo que tiene el desarrollo de las iglesias que hemos visto antes, pero hay que hacer esa relación con el territorio. En un territorio absolutamente marginal, tener el desarrollo de una obra de estas características indica la jerarquía de la familia que lo pudo construir. Indica también cómo este lenguaje, tanto en los recursos que está usando como en la expresión y en la motivación que persigue, llegan hasta cualquier lugar del territorio, porque en cualquier lugar hay que convencer, persuadir, conmover al fiel de que se quede dentro de estos espacios. Para la corona portuguesa, el lenguaje barroco pasa por el uso ornamental del azulejo, un azulejo que utiliza los colores celestes, azules y blancos, desde obras muy tardías del gótico como la que tienen por acá, sean obras religiosas o sean obras civiles como esta escalera o esta habitación de un palacio, o finalmente la arquitectura que es propiamente del lenguaje barroco. De esta forma, el uso de la azulejería como ornamento se transcultura hacia el territorio brasilero. La iglesia que ahora tienen en pantalla es la del convento de San Francisco en Salvador de Bahía del siglo XVIII. La mayoría de las obras brasileras van a ser posteriores a las obras del lado español que ya hemos revisado. La iglesia actúa como parte de un escenario, como telón de fondo de este espacio urbano, y sus aberturas, sus ventanas hacia el exterior tienen las mismas proporciones que las viviendas que tengo alrededor. Por lo tanto, se genera un lenguaje homogéneo hacia ese espacio público. El cuerpo principal de la iglesia está flanqueado por dos torres que utilizan en la parte de la cubierta de esos tipos campanarios piramidales superior un revestimiento en azulejos que son de unos tonos dorados o verdes. Sobre el eje principal se encuentra el acceso a la única nave de la iglesia, mientras que en el lateral podemos acceder al convento en sí, al claustro en sí. Este claustro tiene esa misma sucesión de espacios entre exteriores e interiores que hacen ese juego de luz y sobre todo los muros que los van definiendo, sean en planta baja o en planta alta, y el parapeto del piso superior están ornamentados a partir del uso del azulejo. Azulejos que se conforman a partir de una serie de paneles unos al lado de otros, divididos por estas pilastras con estos copones que van contando escenas del Génesis, del Antiguo Testamento, por ejemplo, hasta la vida del propio San Francisco.
o son simplemente elementos ornamentales, como estos copones con flores, que se suelen repetir casi hasta el infinito. Pero tanto el brillo como los colores, como la propia ornamentación, dan una sensación de luz y de dinamismo que es propia de estos espacios barrocos portugueses en América. El interior de la iglesia ya no deja ningún espacio sin ornamentación. Además, como esto es barroco y está en un territorio que es minero, de la misma forma que Ouro Preto, que tiene esas regalías de oro a disposición, el uso del oro en los revestimientos de estos espacios es singularmente importante. Todo lo que ven dorado, de nuevo, es oro. Y no hay ningún elemento en la superficie que no tenga movimiento, que no se esté retorciendo, alcanzando, tratando de llegar a algún lugar, en todos los angelitos que van viendo dentro de ese sistema, o de los elementos también vegetales, porque hay flores, hay pájaros de diferente tamaño también, que hacen al discurso total. Este es el espacio sagrado, lo más importante, lo más significativo para poder rendir culto a Dios. En este tema del lenguaje barroco americano sobre nuestro territorio hay una serie de características en común para sintetizar. En principio, una diversificación del programa religioso al que acompaña este lenguaje americano. No es una simple iglesia, sino que está acompañado por elementos que empiezan a ubicarse y a ocupar el territorio en torno a ella. El predominio de la masa que se alcanza por la adición de volúmenes cuando se ve desde el exterior. Cúpulas pesadas marcadas con gajos y torres que suelen estar agrupadas. La fachada exterior como prestigio, como símbolo de la institución, en principio siempre religioso, o de la familia que allí habita. La fachada retablos, unas suertes de planos tapiz que exteriorizan el interior en la fachada, a veces resguardadas a través de un arco cobijo. El horror al vacío, completo, total, una influencia tanto de los pueblos antiguos propios como del espíritu mudéjar, una ornamentación que es irracional, que es exuberante, desmesurada, a veces violenta, dramática, no intelectual, nunca razonada, que busca conmover, persuadir, convencer. Siluetas que suelen estar recortadas contra el cielo, contra las montañas, marcando la ubicación del fijo. Una desnudez en la forma y en el diseño, que siempre centra la ornamentación en la portada, que se desarrolla sobre grandes silencios de piedras, a decir de Chueca Goitías. Las características del espacio americano, de la escala, ese espacio exterior sin límites y un interior que se vincula con él a través de un eje longitudinal que es profundo. Una dignidad, ante todo, en esta respuesta arquitectónica en un territorio periférico, que busca recuperar estos elementos del barroco europeo y los expresa de la forma que puede en estos territorios tan apartados de todo lo que sea elementos de avance tanto tecnológicos como de diseño. Un lenguaje que siempre está acompañado de figuras, de movimientos, de sonidos, de músicas, de aromas, de colores, de brillos, que buscan persuadir, pero sobre todo buscan persuadir a la participación del fiel en estos espacios religiosos. Y sobre todo, como el lenguaje es una expresión del hombre, es una medida de su identidad, de cómo se mira y de cómo quiere ser mirado. En el siglo XVI, Michel de Montaigne afirmaba en torno a la identidad, y se encuentra tanta diferencia entre mí y yo mismo que entre yo y otro. No le existía, dado que era europeo, era blanco y era católico. Ya hacia principios del siglo XX, cuando Habermas habla de identidad, dice de ella, de nuestra identidad hablamos siempre que decimos quiénes somos y quiénes queremos ser, estableciendo la idea de la diferencia. Por eso, en el caso del barroco, es un arte de desplazamientos, semejante a un espejo en el que constantemente podemos ver nuestra identidad mutante, afirma Carlos Flores para el siglo XVIII. Y siguiendo el mismo autor, este lenguaje barroco no es simplemente complejo o ornamentado, es el misterio que hay que descubrir.